más en el nombre del Señor. Me sentía como en mi cocina cuando lavo platos. Hoy te rompo algo. Bien, hermanos, queremos continuar como cada último domingo del mes, tocando, hermanos, los temas sobre misiones, ¿no? Y hoy vamos a tocar un tema bastante conocido, pero quisiera pensar más en un sentido práctico, hermanos, el tema de la mañana. Entonces vamos a orar, hermanos, para que Dios nos bendiga y nos ayude realmente o nos desafíe, ¿no?, en el corazón a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Oramos. Señor Jesús, una vez más en esta mañana queremos descansar en ti y confiar, Señor, que tu Espíritu es quien guía, Señor, y nos ayude a entender tu palabra. Pero ayúdame en este momento a saber compartirlo, Señor, y que mis hermanos, tanto en lo presencial y virtual, y a donde puedan estar escuchándonos, Señor, realmente ellos sean desafiados en su corazón a poner en práctica lo que uno va aprendiendo y enseñando. Guíanos, mi Jesús, en tu precioso nombre. Amén. Quiero ver la hora para no pasarme, para dejar tiempo para los anuncios, hermanos misioneros al final. Abran sus Biblias, hermanos, en el pasaje misionero más conocido de Mateo. Ya saben, el capítulo no les voy a dar porque todo el mundo conoce, ¿verdad? ¿O sí desean el capítulo, no? Mateo, ¿cuánto? Muy bien, hermana. Más fuerte para los demás. Mateo 28, dice hermana, muy bien. Bien, hermanos, Mateo 28, del 16 en adelante, la última parte de Mateo, hermanos, el último capítulo, los últimos versículos. La palabra de Dios dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Conocido como este pasaje como la gran comisión, ¿verdad?, de los creyentes. No sé cuántas comisiones ineludibles tienes en tu vida, es decir, cuántas tareas en esta semana tienes que hacer sí o sí. Es una comisión que tienes esta semana. Muchos tendremos la comisión del trabajo. Las hermanas, las que no salen al trabajo fuera, de repente en la casa, la comisión de la cocina y el cuidado de los hijos. Son tareas, son comisiones. Tú no puedes decir como madre con tus hijos: esta semana no voy a hacer nada, no tengo ganas, no tengo, ¿verdad? No tengo el sentir y no voy a cocinar toda la semana de vacaciones. ¿Qué pasa en la casa, hermanos? ¿No? ¿O qué pasa con el esposo esta semana del trabajo? Puede dar 15 días, ya no voy a ir. Va a traer sus consecuencias. Ahora, lo que Cristo está haciendo acá, hermanos, es interesante siempre cuando leemos un libro de la Biblia. Es interesante, hermanos, mirar cómo comienza y cómo inicia el libro. Y acá lo que voy a predicar yo es cómo termina. Y para entenderlo mejor cómo termina, tendríamos que mirar todos los 27 capítulos anteriores. Claro, no hay tiempo. Pero sería bueno mirar. Cuando hablamos, hermanos, de la comisión que Dios nos ha dejado, quiero decirles que hoy voy a predicar solamente la comisión, las características de la comisión de Mateo. Porque en Marcos, en Lucas y en Juan hay otras características, pero tiempo no tengo. Tal vez 25 minutos, voy a intentar. Mateo, hermanos, concluye el evangelio con esta comisión, dándole a sus discípulos y encargándoles la gran comisión, repito, o también, en otras palabras, la misión del creyente. ¿Para qué nos hemos hecho cristianos? ¿Cuál es el motivo, el propósito final realmente de que yo soy un hijo de Dios? ¿Para cantar todo el día de que tengo vida eterna? Puede ser, pero no lo es el final o último. Realmente hay algo más grande que eso en este capítulo que acabamos de leer, hermanos. La misión es algo que todo cristiano, todo creyente
debe entender la misión, como Pablo, cuando se entregó a Cristo, cuando se encontró con Cristo. ¿Recuerdan las primeras palabras de Pablo? Pablo dijo, después que se levantó del suelo, ahí me imagino asustado, sorprendido y ya ciego, dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y esa debe ser nuestra pregunta, hermanos. ¿Soy cristiano? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres que hagas? ¿Qué quieres hacer, Señor, conmigo? Si soy creyente, pregúntate, ¿qué quiere Dios hacer conmigo? Gracias a Él, esa oportunidad que nos da. La misión, hermanos, primeramente, es la convicción de las verdades de Cristo en tu vida y que lo testificas con tu comportamiento de forma intencional para ganar a otras personas para que hagan discípulos. Primero es una convicción que está en ti. Tú no puedes hacer misión si esa buena nueva de Cristo no es una convicción, no es una verdad absoluta en ti. Y luego, si esa verdad que tú lo tienes no lo estás practicando, es decir, si no estás viviendo en el testimonio que Cristo quiere. ¿Por qué muchos creyentes no se involucran en la misión? Porque no lo están testificando, o sea, no están mostrando esa convicción de fe. Y otros quizá, ¿por qué? Porque quizá ni tienen convicción en lo que creen. Y por eso puede haber iglesias durmiendo, ¿no?, ante el Espíritu Santo o apagando el Espíritu Santo en sus vidas. Ya hemos estudiado el Espíritu Santo. Ahora, en este sentido, hermanos, todos los creyentes, todos podemos y debemos ser misioneros. Claro, aquí hablamos y se nos ha malentendido a veces el término como que el misionero es aquel que vino de otro país a predicarnos acá. O los hermanos que van a Río Seco, a Chilete, a Jesús, son los misioneros. Pero la verdad, todo creyente debe ser un misionero, porque Jesús manda a sus discípulos a ser más discípulos, y eso lo hace todo discípulo, y tú eres discípulo, yo también soy discípulo, por lo tanto, todos somos llamados a hacer la misión y todos podemos llamarnos misioneros. Entonces, mi pregunta desafiante en esta mañana, una de las muchas es, ¿cuál es tu misión? Eres un misionero. ¿Cuál es la misión que tienes para Dios? No, hermano, amén. Yo creo en Dios, bendiciones y cosas. Ya, muy bien, está bonito. Pero ¿qué haces para Dios? Porque si no te involucras, pero crees en Dios, pregúntate si eres un discípulo. Porque los discípulos hacen discípulos. Eso vamos a ver aquí. Jesús, hermanos, salió a visitar todas las pequeñas aldeas, granjas, pueblos de Galilea, ministró entre los desvalidos ahí de Galilea, dialogó con los influyentes líderes, hermanos, de la clase dirigente religiosa de Jerusalén. Jesús predicó el arrepentimiento, que crean en la buena nueva, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús tuvo comunión con la gente de mala reputación, con grandes pecadores, ladrones y con prostitutas. Jesús tuvo comunión. No, es que no, hermano, no debes irte a ese lugar. Anda, pero la pregunta es, ¿para qué te vas? Jesús, hermano, se fue a una boda. A veces me llaman muchos hermanos, ¿sabe qué está celebrando la fiesta familiar tal? ¿Cree que debo ir, hermano Willy? Yo para responderle a su pregunta digo, ¿qué tipo de discípulo es? Si veo que es un discípulo que anda a medias en su fe, pero y me pregunta porque tiene un temor, hermano, no te vayas, porque su fe no tiene una misión. Pero si lo veo que es un hermano maduro, en primer lugar no me va a llamar. En segundo lugar se va, pero sabe para qué se va. Jesús fue a las bodas de Canaán y el término del capítulo ahí en Juan, de ese milagro que hizo, dice, glorificó la gente a Dios. A donde te vayas tú eres libre. Antes sin Cristo no hemos sido libres, hoy somos libres. Y a donde te vayas, ve, pero a glorificar a Dios. Pero si te vas con otra tentación en tu corazón, por favor, no te muevas de casa, sigue siendo discípulo, aprendiendo muchas cosas. En Mateo capítulo 13, versículo 47, Mateo 13, 47, Jesús ahí, hermanos, nos enseña que la tarea que él hizo, hermanos, fue interesante. Dice así, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Ese es el principio de Jesús. Toda clase de peces. Jesús salió a predicar las buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién? ¿Solo a los líderes religiosos? No.
a los leprosos, a los desvalidos, a los necesitados, a los pobres, a todos. Jesús fue de aldea en aldea, de granja en granja y de pueblo en pueblo. Por el tiempo, hermanos, no voy a leer todos los versículos, pero el día martes y miércoles en sus rebaños, ahí van a profundizar leyendo los versículos. Jesús, hermanos, estaba dispuesto y deseoso de alcanzar a todas las personas. Esta es la misión de Jesús y esta debe ser nuestra misión, hermanos. Por la forma como Cristo se movió mirando los evangelios, los 4 evangelios, por ejemplo, solo un pasaje para ver, Mateo 9:35, dice así: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino. ¿Qué hacía? Recorría, dice, todas las ciudades y aldeas enseñando. Recorría. Y hay muchos versículos. Voy a leer uno más, Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Para esto he sido enviado. Es necesario que anuncie otras ciudades. Y hay varios textos así, hermanos, en los evangelios, que lo que nos muestran es que la misión que Cristo hizo fue una misión, hermanos, planificada, posiblemente sistematizada. No era irse por ir. Yo veo a Jesús que él tiene un plan de granja en granja, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, entre Galilea y Jerusalén. Y eso no lo hizo, hermanos, a tontas y a ciegas. Él tuvo un plan y un orden. Entonces, hacer misiones, hermanos, tener una misión como discípulo de Dios en mi vida, es un desafío a ser ordenado, a ser planificado, a ser sistematizado, es decir, ir consecuentemente avanzando. Y por ello es que en las reuniones anteriores les hemos pedido, hermanos, sus planes de trabajo. Hermanos, necesitamos tener un plan para saber qué quiero hacer con el ministerio, con el servicio que tengo para Dios. Y cuando lo hago de por vida, ese deseo, ese ministerio, ese servicio, cuando lo hago de por vida, es porque he tenido un llamado. Y cuando lo hago por un llamado, esa es la misión que Dios me ha encargado a mí en este tiempo y ahí donde estoy. Hacer misión, hermanos, y evangelizar no es un acto ciego de disparar al aire para ver qué pasa. No sé, yo puedo ver una manada de pájaros en un árbol y voy a disparar, ¡pum!, lo que sale, a ver lo que cae bien, sino también. No es así, hermanos. A veces he encontrado personas religiosas en la calle, cuando estábamos vacunándome la primera vez, ahí una mujer y gritaba del evangelio y hablaba: pecador, arrepiéntete, y gritaba y gritaba. Y la gente, en vez de escucharlo, se corría. Hermanos, la misión no es ciega, la misión no es tonta, la misión no es un desorden. Hacer misión no significa, hermanos, hacerlo por hacer las cosas. Ser misionero como Cristo es tener un plan ordenado, con propósitos definidos y con un mensaje claro, hermanos, de lo que quieres decir. ¿Por qué hay tanto religioso? Porque no se entiende la misión. Ya hemos visto que Jesús es el primer misionero. Jorge nos predicó el mes pasado. Yo estoy haciendo un resumen, hermanos, de lo que Cristo ha hecho. Ahora, Él nos encomienda y nos pide que nosotros hagamos la misión. Entonces, aquí en Mateo 28, hermanos, vamos a ver las características. Por lo menos vamos a ver 4 características de la misión de Cristo, hermanos. Número 1, el versículo 18 dice allí: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí lo que podemos ver, hermanos, que la misión está respaldada por la autoridad universal de Cristo. Esa frase es importante, hermanos. No es una autoridad cualquiera. No es la autoridad de tu jefe de trabajo. No es la autoridad de repente del padre de familia. Es la autoridad universal de Cristo. ¿Y por qué digo que es universal? Porque dice allí: toda potestad me es dada, ¿en dónde? ¿En la tierra? No, en el cielo y en la tierra. Por eso es universal, más que mundial. Jesús, después de su muerte y resurrección, hermanos, vuelve a su autoridad. Esta afirmación de Cristo es asombrosa, ya que habla como si Él estuviera ya en el cielo, con una perspectiva universal, mirando y con todos los recursos del cielo a sus órdenes dispuestos a darnos. O sea, la autoridad, cuando uno predica el evangelio,
No viene de tu conocimiento o de que has aprendido 20 versículos de memoria de evangelismo. La autoridad viene porque es palabra de Dios, de Cristo, que ha vencido a la muerte, que ha muerto por el mundo, ha resucitado, ha ido al cielo y ahora te encomienda. Esa autoridad viene de arriba. Y cuando tú predicas el evangelio, aunque a algunos les da temor, recuerden, hay autoridad cuando predicas el evangelio. Y tienes tanta autoridad que tú puedes corregir al profesional, al religioso, a quien sea, si es que realmente no predica conforme a la palabra. Tienes la autoridad porque tú conoces realmente el evangelio de verdad. Ahora, Cristo se presenta aquí, hermanos, como la única autoridad legítima de todo el universo. ¿Quién puede decir toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Nadie, hermanos. Los reyes tienen potestad en su reinado. Los presidentes, limitadamente en su país. No tienen más autoridad. El alcalde, limitadamente en su región, sujeto a las leyes, que no puede romperlas, si no le cae luego no la evaluación. Entonces, hermanos, la autoridad que nosotros tenemos es una autoridad que no está limitada por ninguna ley. ¿Y cuándo tú puedes experimentar esto? Cuando predicas el evangelio, hermanos. Ahora, ¿conoces esa autoridad? Los cristianos, hermanos, podemos experimentar la autoridad universal de Dios cuando estamos predicando el evangelio. Yo no sé si has tenido esta experiencia. Recuérdalo, cuando estás compartiendo la palabra con alguien, hay autoridad. Y tienes que predicarlo con convicción, decirlo con amor, decirlo con seguridad, decirlo, hermanos, con convicción. No estás contando un cuento, no estás narrando una leyenda, estás predicando una verdad que puede cambiar vidas como te cambió a ti, pero tienes que creerlo. Y tienes que recordarlo, hermanos, que hay autoridad cuando hablas. La gente se puede burlar, la gente se puede rechazar, la gente puede dudar, pero tú tienes que tener autoridad, porque Cristo te está dando esta misión y esta comisión, hermanos, y te está autorizando. Entonces, en ese sentido, hermanos, yo les invito, experimentemos autoridad en nuestro carácter, en nuestra humildad, en nuestro amor, en nuestra libertad, como decía. Tú como cristiano puedes irte a donde tú quieras. En verdad, hermano, cuando yo estaba en la universidad, mis compañeros me invitaban a donde sea, yo me iba. No decía no, salvo claro que me lleven al carnaval o a discoteca a hacer otra cosa. Pero de cumpleaños, celebrar, yo me iba a todo sitio y ellos saben que yo iba. Y me invitaban, pero sabían para qué me iba. Y sabía yo por qué me iba. Entonces tengo libertad. Antes no tenía libertad porque si me iba, terminaba tomando hasta olvidar mi nombre y luego terminaba endeudado o terminaba en problemas. Eso no es libertad. Libertad es control de uno mismo, saber por qué lo haces, y la libertad en el Señor es glorificar a Dios en todo lo que haces. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en esto. Muchos no hablan de Cristo por miedo, porque olvidan el poder de Dios que hay al momento de predicar. Y tener el poder y la autoridad de Dios no significa que no tienes nervios. Significa que lo tienes, pero en la forma como lo dices, hay autoridad, porque lo vives en tu vida. Otros de repente no predican porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está durmiendo y el poder del pecado está despierto. Y cuando hay pecado en la vida de alguien, jamás va a hablar de Dios. Y por eso preocupa, ¿no? Una iglesia que no es misionera es para preocuparnos. ¿Por qué, hermanos? ¿En qué estamos? ¿Encerrados en nosotros mismos? ¿O de repente el pecado nos domina tanto que no hay autoridad para hablar, pues, de algo que no estamos viviendo, practicando? Yo te invito. Ahora, con esto no te estoy invitando que salgas a la esquina hoy en la tarde y mañana y estés predicando todos los días ahí al aire libre. Esa es una de las miles formas de predicar el evangelio, hermanos. Tú tienes muchas formas. Primero tienes que creerlo, ser convicto, convencido. Luego tienes que testificarlo y luego tienes que hablarlo. Algunos hablan, pero lo borran con el codo, lo que hacen con la mano. Y eso hay que tener cuidado. Entonces, hermanos, en esta primera parte hemos visto una característica, la autoridad de dónde viene. Segundo, el versículo 19 y 20 nos enseña que la misión que Cristo nos encarga es de un alcance mundial. Vamos a ver acá dos cosas. Primero, id, y luego dice todas las naciones. Por tanto, dice la palabra ahí, por tanto. Miren, Mateo está terminando de escribir el Evangelio de Mateo. Y llega aquí al 19 y dice, por tanto. ¿Por qué dice por tanto?
En otras palabras diría, después de haber leído y haberme escuchado los 27 capítulos, todo lo que les he dicho de Jesús, por tanto, ahora sí, escuchen, ¿no? ¿Qué dice? Id. Y ahí está, hermanos, el ir tiene un carácter imperativo. Y cuando decimos que es un verbo imperativo, significa que es un mandamiento que no tienes que ponerlo bajo tu corazón y tu mente para decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Será así o no será así? Cuando el verbo es imperativo, no te queda más que hacerlo, hermano. O sea, no, ahí no tienes que dudar nada. Y Dios nos está diciendo, vayan, id, ir. ¿Qué actitud práctica se necesita para ir, hermanos? Lo que yo pienso, hermanos, de un libro que leí, que lo presté y nunca me devolvieron. Ese libro decía, creo que lo tenemos acá, sal de tu comodidad. Y leyendo ese libro me hizo asociar esta palabra, ir. Porque para que tú te vayas, tienes que incomodarte, no tiene que gustarte, tienes que salir de tu comodidad. Un misionero, a ver, para ir a Río Seco, para ir a Chilete, para ir a Jesús, o en la Pacha mismo, nuestros 4 focos de misión, o para San Pablo cuando nos invitan, ¿acaso no es salir de tu comodidad? Tu cama ya no es el colchón bueno que has comprado, ya no son 4 frazadas, a veces son 2. No hay el paraguas en la lluvia, de repente te mojas, no es la comida a tus horas, de repente se olvidan de darte o de repente te dan menos o te dan demasiado, ya no puedes y sufres también, ¿no? Pero esas cosas que incomodan son justamente, hermanos, parte del ir. Ahora, yo estoy hablando del salir fuera, pero también puedes ir a tus hijos y predicarles. Ir a tu familiar y predicarle. Ir a tu compañero de trabajo, de estudios y hablarle. Sería triste, vergonzoso, doloroso y también temeroso que tú seas cristiano allí donde estás por algunos meses o años y no sepan los demás que eres creyente. Sería lo más triste que puede pasarte en tu vida, porque eso significaría que estás muy lejos de ser un discípulo de Dios. Porque los discípulos hacemos discípulos y acá dice, hermanos, id. Yo les animo, hermanos, esta semana, en verdad. Saca 1 o 2 horas a la semana para que vayas a compartir con alguien, semanalmente con la persona. Te incomoda, a veces tienes que hacer, se te cruza con otras cosas. Para que tú vayas, tienes que dejar el trabajo y a veces pierdes dinero, cierras el negocio. ¿Por qué? Porque tienes que hacer discípulos. Y mientras tú no sientas que pierdes nada, haciendo la obra de Dios, estás cómodo. Y el id es sal de tu comodidad. Les animo, hermanos, a pensar. Yo sé que hay personas alrededor de ustedes realmente cuánto pueden hacer por esto de la misión. El otro punto a todas las naciones. Aquí, hermanos, dice pantata etne. Es en griego, que yo no sé, pero ¿por qué lo menciono? Porque eso significa todas las etnias. Cuando dice a todas las naciones, es todas las etnias. Y las etnias, hermanos, es un grupo de personas de la misma raza, con el mismo dialecto y que comparten las mismas costumbres. O sea, lo que Jesús está diciendo, no que vayamos a todos los países, sino a todo grupo diferente. Y en las ciudades grandes, como Lima y otras ciudades capitales del mundo, realmente se llaman ciudades cosmopolitas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes culturas habitando en medio, juntos allí. Ahí pueden haber diferentes razas. Y acá ahorita ya somos ya multicultural, aquí en la iglesia. Acá están nuestros hermanos de Venezuela, somos peruanos, los hermanos del campo, los hermanos de la ciudad. Son etnias diferentes. Porque los hermanos del campo hablan diferente a nosotros y nosotros diferente. Los hermanos venezolanos hablan de la bombona, nosotros hablamos del balón de gas. Y son diferentes culturas, etnias, hermanos. Y la Biblia nos llama a ir a todas las etnias, a todas las culturas. Pero la verdad, hermanos, eso no lo vamos a hacer que yo tengo que irme a todo sitio, no. Ahí donde estás es tu cultura. Y también, hermanos, hoy por hoy, las ciudades han crecido, que dentro de las ciudades hay subculturas. Y esas subculturas necesitan que lleguemos. Por ejemplo, jóvenes a jóvenes, mujeres a mujeres, varones a varones, niños a niños, ya que viene la escuela. Es que todo tiene que ser así. Yo soy un discípulo para ser discípulos, no para asistir a la iglesia el domingo.
las enfermeras a los enfermeros, los profesores a los profesores. O sea, son pequeñas etnias. Que Dios nos ayude, hermanos, a verdad entender que somos llamados a ser misioneros, somos discípulos para ser discípulos. Punto 3, 19 y 20, sigo ahí. La misión es una tarea de enseñar y hacer discípulos, un discipulado completo. Esto me llamó la atención bastante, hermanos. Dice, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Te pregunto, con una prédica al aire libre en la esquina, ¿bautizas? Con una prédica o predicando de repente el evangelio cada fin de mes en una esquina, ¿discipulas? ¿Enseñas todo lo de Cristo? No, hermanos, no nos contentemos y tranquilicemos nuestra conciencia pensando que si salgo a hacer un aire libre y predicar el evangelio, estoy cumpliendo con la misión. La misión completa dice, bautícenlas y enséñeles a obedecer todo lo que os he mandado. Entonces, empezar a evangelizar es como mandar recién el anzuelo, pero la tarea continúa mucho más allá de ello. Hacer discípulos, hermanos, significa escuchar, comprender y poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Mateo 12, en el rebaño lo verán esto. Hacer discípulos y bautizar implica, hermanos, la proclamación previa del evangelio. No se menciona aquí en Mateo que prediques primero, pero es implícito y es tácito, hermanos, cuando lees los 27 capítulos de Mateo. Pero Mateo 10:7 es un versículo clave, que ahí Jesús nos da el motivo de por qué salir al ir. Y también, hermanos, hacer discipulado, bautizar y enseñar implica e indica el establecimiento de congregaciones locales, de iglesias, de seguidores de Jesús, cuyas palabras ellas aprenden a obedecer. Ya voy por 23 minutos, me quedan unos 5. Hermanos, cuando estás haciendo la misión, debes estar pensando en iglesia. Cuando eres un discípulo que hace discípulos, debes estar pensando en iglesia, en congregación. Porque acá dice, enséñeles a obedecer todo lo que os he mandado. Con una prédica de evangelismo al aire libre, ¿enseñas todo lo que Cristo ha mandado? No. Entonces el objetivo, hermanos, es hacer iglesia cuando predicas. Y ojo, eso no se hace en una semana, 2. El discipulado es un proceso, hermanos. Y aquí quiero que entendamos lo siguiente. A veces los cristianos hemos sido lentos para darnos cuenta que aquí involucra una educación religiosa, y la educación religiosa, hermanos, tiene que ser un discipulado que comienza con el evangelio, pero que, hermanos, no se trata de mí, sino se trata de someterme realmente a la iglesia. Yo recuerdo por el río Guayaga, cuando un hermano me llamó un día que estábamos predicando 2 días ahí, y luego salimos para otro pueblo, me llamó, él era cajamarquino, o es cajamarquino, pero ya vive como 30 años en la selva, es más charapo que los charapos. Supo que soy cajamarquino y me llamó. Me dijo, hermano, un favor. Y fue tan directo que se me grabó y me dijo, yo no quiero que vengan y prediquen una noche y se queden 2 días y se vayan. No. Yo quiero que vengan acá y nos enseñen la palabra de Dios para saber cómo enseñar. A veces vamos a evangelizar, pero voy a hacer lo que yo quiero, pero la pregunta es, ¿qué quieren ellos? Y la pregunta es, ¿qué quiere Dios que hagamos? Discípulos. Y los discípulos se hacen en la iglesia, no en una sola predicación. Ahora, mis hermanos, trázate tú tus metas acá. ¿Qué quieres hacer en la misión? Pero tienes que estar sujeto, hermanos, a la iglesia. En este sentido, hermanos, yo digo, no debieran existir ministerios sin la cobertura de la iglesia. Ministerios familiares, pero que no están sujetos a ninguna iglesia. No lo veo yo coherente con Mateo 28. No deben existir ministerios evangelísticos sin sujetarse a una iglesia. Cantantes, artistas, cristianos, vienen, cobran y se van. Están predicando el evangelio. No, hermanos. La misión, los ministerios que uno hace tienen que estar sujetos a la iglesia, y la iglesia tiene que tener la cobertura, tiene que dar la bendición, la oración y ayudar a hacer la obra. Pero no puedes hacerlo separado de la iglesia. Es tu misión, pero no es la misión de Mateo. Y para terminar, hermanos, en Mateo 20 dice, en esta misión no estamos solos. Ahí en el 20 dice, yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Garantiza a los discípulos, hermanos, la presencia de Dios realmente en sus vidas. Y es interesante, Mateo 1:21 dice, o inicia diciendo, porque les dije,
Es importante ver cómo inicia y cómo termina cada libro. Mateo 1:21 indica y define el nombre de Jesús. Y se llamará, nacerá un niño y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ahora termina Mateo y dice, yo estoy con vosotros. Mateo dice, yo soy Emmanuel. El mismo niño que dijeron, yo soy Emmanuel. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es un gran desafío, hermanos, de expresar a Dios en nuestra vida. ¿Cómo lo estamos haciendo? Testificar que Dios vive en nosotros permanentemente es una de las tareas en la que debemos concentrarnos bastante. En conclusión, hermanos, miren ustedes del 18 al 20, ¿cuántas veces se repite la palabra panta y pasas? Estoy en griego, todos, todo y todas tiene que ver con la palabra panta y pasas. Y miren cuántas veces se repite. Dice ahí, toda potestad, 1. A todas las naciones, 2. Enséñeles que guarden todas las cosas, 3. Yo estoy con vosotros todos los días. Todo, todas, todos. Esa es la misión, hermanos. No es algo pequeño, cortado, eso es una complejidad, es una integridad. Tenemos todo, yo lo resumo así, tenemos todo para enseñar todo lo que Jesús nos manda en todo lugar, ya que Él está con nosotros todos los días. Y Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, pues si predico el evangelio, dijo Pablo, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y lo revisé en la NTV, porque la NTV siempre es más directa y más clara. Dice así, estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predico la buena noticia. Qué terrible sería para nosotros, hermanos, que lleguemos al cielo y nunca hemos hecho un discípulo y nunca hemos predicado el evangelio porque he vivido encerrado en mis 8 hijos que he tenido tanta chamba, en mi trabajo que era difícil el horario, en mi desánimo porque la vida era difícil, me trató tan mal. Esos no van a ser motivos, hermanos, delante de Dios. Cuando le digamos, no pude hacer discípulos porque viví mal de mi columna, viví en una silla de ruedas. No, hermanos. No hay pretexto. Qué terrible será si no predicamos la buena noticia. Que Dios nos haga discípulos. Vamos a orar. Bendito Dios, perdóname de las veces que he dejado pasar las oportunidades de hacer discípulos, de compartir el evangelio. Ayúdanos, Señor, en verdad en la iglesia a ser conscientes de que hacer discípulos no es tarea de liderazgo, sino de todo discípulo. Y si soy discípulo, enséñame a ser discípulos. Y pon en mi corazón miedo, un miedo reverente, de que un día delante de ti tendré miedo y vergüenza de que nunca hice un discípulo. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia misionera. Bendice las misiones. En tu nombre, bendito Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a dar paso a los informes misioneros de los 4 áreas que